La memoria tiene la peculiaridad de borrar los detalles banales y grabar a fuego los momentos que lo cambiaron todo. Recuerdo que era un martes de finales de octubre. La mañana había amanecido con una niebla fría que se aferraba a los cristales de la ventana, como reacia a dejar ver el mundo. Clara, mi mujer, se había vestido con especial cuidado, eligiendo un jersey azul que siempre decía que le traía suerte. Yo, por mi parte, solo sentía un nudo de ansiedad en el estómago que no se disolvía con el café. Las últimas semanas habían sido un desfile de pruebas clínicas, resonancias magnéticas y análisis de sangre cuyos resultados se escondían tras el lenguaje cifrado de los informes. Clara se quejaba de un entumecimiento recurrente en la mano izquierda y de una fatiga que no cedía, pero su sonrisa, hasta entonces, había permanecido intacta, un faro que yo seguía ciegamente. El consultorio del doctor Rojas olía a desinfectante y a libros viejos. Las paredes, forradas de estanterías de madera oscura, estaban llenas de títulos médicos impenetrables. Nos sentamos en 2 sillones de cuero frente a un escritorio monumental. El doctor entró con una carpeta marrón bajo el brazo. Su saludo fue cordial pero breve, y en sus ojos, detrás de las gafas de Carey, vi un destello de esa compasión profesional que precede a las malas noticias. Mi mano buscó la de Clara. La encontré tranquila, los dedos frescos y serenos. El discurso del doctor fue claro, metódico, devastador. Habló de una degeneración neurológica atípica, una condición rara que afectaba a las conexiones del tronco cerebral. Usó palabras como irreversible, progresión rápida y cuidados paliativos. El tiempo que esbozó era un espectro cruel, unos meses, quizás un año, con una progresión probable hacia la pérdida de funciones motoras y, al final, un fallo sistémico. El mundo a mi alrededor perdió el sonido. Solo veía los labios del doctor moverse, pero el significado de sus palabras se convertía en un zumbido sordo, en un peso de plomo sobre mis hombros. Sentí que me ahogaba. Giré la cabeza lentamente hacia Clara, preparándome para sostenerla, para contener el llanto, el grito, el derrumbe que sin duda vendría. Pero Clara no lloraba. No temblaba. Sus ojos, de un verde intenso, estaban fijos en el doctor, escuchando con una atención casi académica. Y entonces, cuando el doctor Rojas hizo una pausa, carraspeó y dijo las palabras, y lo siento, no hay un tratamiento curativo. Ella esbozó una sonrisa. No fue una mueca. No fue un gesto de amargura o sarcasmo. Fue una sonrisa genuina, suave, que le iluminó toda la cara y le arrugó ligeramente la comisura de los ojos. Un suspiro, casi de alivio, escapó de sus labios. Apretó mi mano con más fuerza y susurró, tan bajo que solo yo pude oírlo. Al fin. Ya sabía que algo así pasaba. Está bien, mi amor. Todo va a estar bien. Yo solo pude mirarla, completamente desconcertado, mi propio dolor eclipsado por una oleada de incomprensión absoluta. El trayecto de vuelta a casa se desarrolló en un silencio denso, roto solo por el sonido del limpiaparabrisas. Yo conducía como un autómata, mi mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Era negación? ¿Era un shock tan profundo que su mente se había refugiado en una fantasía? Clara miraba por la ventana, observando cómo la lluvia dibujaba caminos caprichosos en el cristal. De vez en cuando, su sonrisa reaparecía, pequeña y privada, como si compartiera un secreto con el paisaje. En los días que siguieron, yo me convertí en un general en una guerra perdida. Mi oficina en casa se transformó en el cuartel general de una batalla imposible. Llamé a todos los contactos que pude, incluso a un antiguo compañero de la universidad que ahora era investigador en Alemania. Busqué ensayos clínicos, terapias experimentales, casos anecdóticos de remisiones milagrosas. Mi mente, acostumbrada a resolver problemas de software, se empeñaba en encontrar un error en el código, un bug en el diagnóstico, una solución que los demás no veían. Pasaba noches enteras frente a la pantalla, con los ojos inyectados en sangre, mientras Clara dormía un sueño profundo y apacible en la habitación de al lado. Su transformación, en cambio, era de otra naturaleza. Era como si le hubieran quitado una mochila de piedras que llevaba cargada durante años, sin que yo me hubiera dado cuenta. La prisa que siempre la había caracterizado, para llegar al trabajo, para hacer la compra, para preparar la cena, se desvaneció. Una mañana, la encontré en la cocina, simplemente de pie frente a la ventana, sosteniendo su taza de té y observando a un par de gorriones que picoteaban migajas en el alféizar. Estuvo así 15 minutos. 15 minutos de pura, quieta observación. Antes, ese tiempo hubiera sido perdido. Ahora, parecía el momento más valioso de su día.
Empezó a hacer cosas que había postergado para cuando tenga tiempo. Desempolvó su vieja máquina de coser y le puso un dobladillo a una cortina que llevaba meses colgando medio suelta. Sacó de la biblioteca un libro de poemas de Benedetti, su preferido de la juventud, y lo releía en voz baja en el salón. La casa, que normalmente resonaba con el ritmo acelerado de nuestra vida dual de profesionales, se llenó de un nuevo silencio. No era el silencio del vacío, sino el de una presencia plena y consciente. Clara parecía estar escuchando una música que solo ella podía oír. Una semana después del diagnóstico, un sábado por la mañana, noté que Clara no estaba en la cama. La encontré en el pequeño desván, sentada en el suelo polvoriento, rodeada de cajas de cartón. La luz de una bombilla desnuda caía sobre su pelo, creando un halo tenue. En sus manos sostenía nuestra antigua cámara analógica, una Olympus que no usábamos desde el viaje de nuestra luna de miel a Irlanda. ¿Recuerdas esto?, me preguntó, alzando la cámara. Su voz sonaba clara, sin rastro de la pesadumbre que yo cargaba. Todavía hay un carrete sin revelar dentro. De aquel último día en los acantilados de Moher. Siempre dijimos que lo revelaríamos y nunca lo hicimos. Pasamos toda la mañana allí arriba. La caja que tenía entre las piernas era un tesoro de fragmentos de nuestra vida antes de ser los padres de, los responsables de, los estresados por. Había postales con sellos exóticos, entradas de conciertos de grupos que ya no existían, un mechón de pelo rubio y fino de nuestra hija Sara envuelto en un papel de seda, las conchas que recogimos en una playa de Galicia, un ticket de metro de París arrugado. Clara sostenía cada objeto, lo limpiaba con cuidado y me contaba su historia. No con nostalgia triste, sino con una alegría sorprendida, como redescubriendo joyas olvidadas en el fondo de un baúl. Este ticket, dijo, mostrando el papelito de París, es del día que nos perdimos en el metro y terminamos en ese mercado callejero. Compraste aquel sombrero ridículo y te pasaste el resto del día con él puesto. Me reí tanto que me dolió la mandíbula. Sonreía, y por primera vez desde el consultorio, yo sentí que una pequeña grieta se abría en mi propio muro de angustia. No estaba curando mi dolor, pero estaba mostrándome que había algo más, un universo de belleza vivida que el diagnóstico no podía tocar. Aquella tarde, bajamos la caja al salón. Clara pidió un cuaderno nuevo, uno con las hojas en blanco. No era para un diario de enfermedad. Era para un inventario de la alegría, como lo llamó. Empezó a anotar cada recuerdo asociado a los objetos, no solo los grandes hitos, sino los instantes minúsculos, el sabor del primer café de la mañana en aquella posada rural, la textura de la arena bajo los pies, el nombre del perro callejero que nos siguió en Lisboa. Era como si estuviera tejiendo un tapiz con todos los hilos sueltos de nuestra vida, dándoles un sentido y una unidad que hasta entonces habían estado dispersos. El cuaderno de los recuerdos pronto tuvo un hermano, un paquete de sobres de lino y papel de carta de algodón, que Clara pidió por internet. Su siguiente proyecto fue sistemático y conmovedor. Se sentaba cada tarde en el rincón luminoso del comedor, con su taza de manzanilla, su plumilla estilográfica y una lista de nombres. No escribía a todo el mundo. Elegía a personas concretas. Le escribió a la señora Elena, nuestra vecina octogenaria del primer piso, agradeciéndole por el aroma a pan recién hecho que subía por la escalera todos los domingos y que, decía, olía a hogar. Le escribió a su profesor de literatura del instituto, don Alberto, que ya debía rondar los 90, para decirle que una frase suya sobre la poesía de Machado le había acompañado toda la vida. Le escribió a su hermano, con quien había tenido una discusión tonta por una herencia años atrás, no para hablar del pasado, sino para recordarle el día que él le enseñó a montar en bicicleta, soltando la bici a escondidas. Cada persona es un universo, me explicó una tarde, mientras sellaba un sobre. Y en cada universo, dejamos una pequeña huella, a veces sin saberlo. Solo quiero que algunas de esas personas sepan que su huella en el mío fue hermosa y que perdura. Una tarde, recibió una llamada. Era don Alberto, el profesor. Su voz temblorosa por la edad y la emoción resonó a través del altavoz. Le agradeció la carta, le dijo que se acordaba perfectamente de ella, la alumna de ojos verdes que siempre preguntaba él, ¿por qué?, detrás de los versos. Colgó y Clara tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de una felicidad profunda, radiante. «¿Ves?», me dijo. «Es como encender una lucecita en un cuarto oscuro del mundo». La luz ya estaba ahí, en su memoria. Solo necesitaba un pequeño interruptor. Esa fue otra pieza del rompecabezas. Su sonrisa en el consultorio no era hacia la muerte. Era hacia la vida,
hacia la red invisible de conexiones que la formaban. Al saber que su tiempo tenía un límite definido, ese límite se convirtió en un marco que daba un valor urgente y precioso a cada acto de conexión, de gratitud, de belleza. Un viernes por la noche, Clara extendió un mapa de carreteras sobre la mesa del comedor. No era un mapa para un gran viaje, sino de nuestra provincia. Con un rotulador naranja, fue marcando puntos, una cruz aquí, un círculo allá. Es mi mapa del tesoro, anunció con un brillo de complicidad en la mirada. Y tú vas a ser mi copiloto. Así comenzó lo que ella llamaba nuestras expediciones de los sábados. No buscábamos paisajes espectaculares ni monumentos famosos. Íbamos a los lugares que conformaban la geografía sentimental de nuestra vida en común. El pequeño parque con el columpio oxidado donde llevábamos a Sara de pequeña. La librería de viejo del centro donde nos refugiábamos los días de lluvia y comprábamos un libro al azar para el otro. El mirador desde el que, una noche de verano, vimos una lluvia de estrellas fugaces y pedimos un deseo que, efectivamente, se cumplió. El viaje más significativo fue al bosque de Ribera a las afueras de la ciudad, el mismo donde, 20 años atrás, durante un picnic torpe y adorable, le había pedido que se casara conmigo, tropezando con una raíz y cayendo de rodillas, lo que ella siempre bromeó que fue una propuesta forzada, pero efectiva. Caminamos por el mismo sendero. El bosque había cambiado, algunos árboles habían caído, otros habían crecido. Clara se movía más despacio, apoyándose a veces en mi brazo, pero sus sentidos parecían hiperagudizados. Se detenía a tocar la corteza musgosa de un roble, a recoger una bellota perfecta y guardarla en el bolsillo, a cerrar los ojos y respirar profundamente el aire cargado de humedad y olor a tierra. Antes, me dijo en un momento de pausa, apoyada contra un tronco, mi cabeza siempre estaba en otra parte. Planificando la cena, repasando una lista de tareas, preocupada por una factura. Mi cuerpo estaba aquí, pero yo no. Ahora. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el bosque, el cielo gris entre las ramas, el sonido del arroyo. Ahora estoy aquí. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estoy completamente aquí. Y es suficiente. Es más que suficiente. En ese momento, bajo la bóveda de los árboles desnudos, otra pieza del gran misterio encajó en su lugar. Clara no había encontrado la paz a pesar de la muerte, sino a través de su certeza. La finitud no era una amenaza, sino un regalo. Un regalo terrible y doloroso, pero un regalo al fin. Le había devuelto el presente. Le había enseñado que algún día es una trampa, y que la única vida que tenemos sucede en el eterno, fugaz y perfecto ahora. A medida que las semanas pasaban y la primavera asomaba tímidamente, la fuerza física de Clara comenzó a menguar de forma más evidente. Los paseos se acortaron, las expediciones en coche se limitaron a trayectos más cortos. Pero su espíritu, lejos de apagarse, se refinó, concentrándose en la microescala de nuestra vida cotidiana. Inventó lo que llamaba los pequeños ritos conscientes. El desayuno dejó de ser un combustible rápido tomado de pie. Se convirtió en una ceremonia. Elegía la taza con cuidado, la azul con motivos blancos para el té, la de barro rústico para el café. Calentaba la leche en un cazo pequeño, observando cómo se formaba la espuma. Untaba el pan tostado con mermelada de albaricoque casera que hacía su madre, saboreando cada bocado con los ojos cerrados. Es que tiene sabor a los albaricoques del jardín de mi infancia, decía. Yo, que solía engullir un café mirando el correo electrónico, empecé a sentarme con ella, a imitar su lentitud, a intentar percibir lo que ella percibía. Por las tardes, su energía era menor, y a menudo descansaba en el sofá del salón. Pero incluso eso lo convertía en un acto de presencia. Pedía que abriéramos la ventana para oír a los niños jugar en la calle. Observaba cómo el sol de la tarde se proyectaba en un rectángulo luminoso sobre la alfombra, y cómo ese rectángulo se desplazaba lentamente, cambiando de forma, hasta desvanecerse. Mira, me susurró una vez, tomándome la mano y señalando el polvo que danzaba en un rayo de luz. Esas son las estrellas de la tarde. Siempre están ahí. Solo hace falta el rayo de sol adecuado para verlas brillar. Un día, llegó a casa con un pequeño paquete. Dentro había 2 cuadernos idénticos, de tapas de lino crudo. Es para nuestro juego final, me dijo. Vamos a hacer una lista. Cada día, cada uno debe apuntar una cosa bellísima que haya visto, oído, saboreado o sentido. No tiene que ser grandioso. Tiene que ser verdadero. Así empezamos. Yo, al principio, forzado, escribía cosas genéricas, un atardecer bonito.
Ella leía mi entrada y sonreía. ¿Y qué tenía de bonito? ¿Eran nubes algodonosas? ¿Era un color melocotón o más bien dorado? ¿Dónde estabas tú en ese atardecer? Poco a poco, su mirada me entrenó. Mi cuaderno empezó a llenarse de cosas como el sonido de la lluvia en el canalón de la cocina, que sonaba como una canción de tambores lejanos, o el olor a tierra mojada cuando regué las macetas del balcón, o la textura de la página de este libro viejo, áspera y cálida al mismo tiempo. Era como si Clara me estuviera enseñando a ver en color después de una vida en blanco y negro. Y entendí que este era su verdadero proyecto, su legado más urgente. No prepararnos para su ausencia, sino enseñarnos a estar completamente presentes en nuestra propia vida. Llegó un día en que subir las escaleras hasta el dormitorio se convirtió en una odisea. Su cuerpo, tan lleno de luz interior, se volvía frágil, un vaso de cristal fino que contenía una llama poderosa. La instalamos en la habitación de invitados de la planta baja. La ventana daba a nuestro pequeño jardín, donde el manzano que plantamos cuando nació Sara estaba cubierto de brotes verdes. Una tarde de finales de abril, con el aroma a lilas entrando por la ventana entreabierta, Clara me pidió que me sentara a su lado. Su respiración era un poco más trabajosa, pero sus ojos seguían teniendo esa claridad desconcertante. Tomó mi mano entre las suyas, que estaban más delgadas, y me miró directamente. «Tienes que saber algo, Alejandro», comenzó, su voz serena pero firme. «Tienes que saber por qué sonreí ese día en el consultorio. No era por alivio, ni por locura, ni por resignación». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Durante años, casi desde que nos casamos, tal vez antes, he vivido con un miedo. Un miedo sordo, constante, que respiraba a mi lado. No era miedo a la muerte como concepto, sino miedo a dejar de ser. A que todo esto», y con un leve movimiento de la cabeza indicó la habitación, el jardín, el mundo entero, se apagara para mí y yo me perdiera en la nada. Era un terror tan profundo que me hacía aferrarme a todo con desesperación, al trabajo, a los planes, a las rutinas, al futuro. Corría y corría, llenando cada minuto, para no tener que mirar a ese vacío a los ojos. Calló un momento, y yo sentí que contenía la respiración. Era la primera vez que hablaba tan crudamente del miedo. «El día que el doctor Rojas habló, pasó algo extraño», continuó. «De repente, el miedo se evaporó. Como si al ponerle un nombre, una fecha aproximada, una forma concreta, perdiera su poder. Ya no era un fantasma abstracto y eterno. Era esto, una enfermedad, un proceso, algo que, por terrible que fuera, tenía un límite. Y al conocer el límite, me liberó. De repente, cada momento que quedaba no era un paso más hacia el abismo, sino un regalo autónomo, completo en sí mismo. Ya no tenía que correr. Podía, por fin, detenerme. Podía tocar, saborear, agradecer. Podía vivir, de verdad, por primera vez. Y eso fue una alegría tan inmensa, tan profunda, que no pudo expresarse más que con una sonrisa. Sonreí porque, por fin, estaba viva sin el peso del miedo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran solo de dolor. Eran de una comprensión que me atravesaba como un rayo. No había misterio macabro. Había un acto de supremo valor. Clara no se había rendido. Se había liberado. Había usado la verdad más dura como una llave para abrir la puerta a la única vida que importa, la del presente. Clara quiso que la vida, su vida, siguiera entrando en la habitación. Las visitas no eran incómodas vigilias, sino celebraciones a pequeña escala. Nuestra hija Sara, que estudiaba en otra ciudad, venía cada fin de semana. En lugar de llorar, Clara le pedía que le contara sus proyectos, sus dudas, sus amores. Le daba consejos que no tenían que ver con la carrera, sino con la valentía y la autenticidad. «No dejes que el miedo elija por ti, cariño. El miedo es un mal consejero», le dijo una vez, tomándole la cara entre sus manos. Sus amigos más cercanos venían a tomar el té. Hablaban de libros, de política, de los viejos tiempos. Se reían. Las carcajadas, a veces, resonaban en la casa y era el sonido más sanador que podíamos escuchar. Clara era el centro tranquilo de ese pequeño universo, irradiando una calma que contagiaba a todos. Recibía cada visita como el mayor de los regalos, y a su vez, se despedía de cada persona con una palabra o un gesto que sellaba ese momento como algo precioso y completo. Una noche, nos pidió a Sara y a mí que sacáramos el álbum de fotos de nuestra boda. Pasamos las páginas lentamente. Ella señalaba a los invitados, contando anécdotas olvidadas,
riéndose de los peinados y los trajes de la época. Luego, señaló una foto en la que los dos, recién casados, bailábamos con una felicidad tan evidente que casi salía del papel. Ese chico y esa chica, murmuró, tenían todo el tiempo del mundo por delante, y no lo sabían. Creían que la felicidad era algo que se construía para más adelante. Qué curioso. Ahora, mirándolos desde aquí, veo que ya la tenían. Estaba justo ahí, en ese baile, en esas miradas. Solo que no podían verlo. Nos apretó las manos a Sara y a mí. No cometan ese error. Está aquí. Siempre está aquí. Esa fue otra de sus grandes lecciones. La felicidad no es una estación destino, sino la cualidad del viaje mismo. Y en sus últimas semanas, ella convirtió cada momento, incluso los más difíciles, en parte de un viaje lleno de significado y amor consciente. La primavera estaba en su esplendor cuando Clara entró en su última semana. Ya apenas hablaba, pero su comunicación era a través de la mirada, de un leve apretón de manos, de esa sonrisa que nunca la abandonó del todo. La habíamos rodeado de sus cosas favoritas, el jarrón con lilas frescas del jardín, el cuadro que pintó del bosque, el suave edredón de lana que le tejió su madre. Una madrugada, me desperté sobresaltado en la butaca junto a su cama. Un instinto me dijo que me acercara. La luna llena iluminaba la habitación con una luz plateada y fría. Clara tenía los ojos abiertos, mirando por la ventana hacia el manzano, cuya silueta se recortaba contra el cielo que empezaba a clarear. Su respiración era muy suave, casi un susurro. Me senté en el borde de la cama y tomé su mano. Ella volvió lentamente la mirada hacia mí. No había dolor en sus ojos. No había miedo. Había una paz absoluta, y una ternura infinita. Movió los labios sin sonido, pero yo leí las palabras, gracias. Por todo. Permanecí así, sosteniendo su mirada, sintiendo el leve pulso de su mano en la mía, hasta que el primer rayo de sol del nuevo día se coló por el horizonte y bañó la habitación de un dorado pálido. En ese preciso instante, cuando la luz tocó su rostro, Clara cerró los ojos suavemente, como quien se duerme después de un día largo y satisfactorio. Un último suspiro, suave como el aleteo de un pájaro, escapó de sus labios. Y en ellos, quedó grabada, para siempre, la sombra serena de su sonrisa. No hubo lucha. No hubo agonía. Hubo un tránsito tranquilo, como una barca que, tras una travesía intensa y hermosa, llega por fin a la orilla y se desliza suavemente hacia la calma. La sonrisa final no era un adiós. Era la firma en la obra de arte que había sido su última lección de vida. Los días y meses posteriores estuvieron marcados por el dolor, un dolor físico y profundo por su ausencia. La casa resonaba con su silencio. Pero algo había cambiado en mí, en Sara, en todos los que la habíamos acompañado al final. No habíamos sido solo espectadores de una enfermedad. Habíamos sido alumnos en la escuela más importante. Una tarde, meses después, encontré su cuaderno de cosas bellas. En una de las últimas entradas, con una letra ya temblorosa, había escrito, hoy. El peso de la mano de Alejandro en la mía. No es un peso de tristeza. Es un peso de ancla. Me mantiene aquí, en este instante perfecto. El sonido de su respiración mientras duerme en la butaca. Es la canción de mi mundo ahora. Es suficiente. Es todo. Empecé a completar el mapa del tesoro que me había dejado. Fui al lugar donde el sol se ponía dorado en enero. Me senté y, por primera vez, no pensé en lo que tenía que hacer después. Solo observé el color cambiante del cielo hasta que la última franja de luz desapareció. Entendí. Fui a la panadería del pan de centeno. Lo compré, lo calenté y lo comí lentamente, saboreando cada miga, recordando las tardes de merienda en casa de su madre. Y sonreí. Sara y yo hablamos a menudo de ella, no con el tono de quien evoca a un fantasma, sino con el de quien comparte la enseñanza de una gran maestra. Sara dejó una relación que la hacía infeliz y se apuntó a un curso de cerámica, algo que siempre quiso hacer. Mamá tenía razón, me dijo. El miedo es un pésimo consejero. Ahora, cuando miro al cielo o saboreo una taza de café caliente, cuando escucho la lluvia o siento el viento en la cara, a veces sonrío. No es una sonrisa de felicidad despreocupada, sino la misma sonrisa que aprendí de Clara, una sonrisa de reconocimiento. Reconocimiento de la belleza feroz y fugaz de este instante. Reconocimiento de que la vida, con toda su fragilidad y su dolor, es un milagro incesante que solo se puede vivir de verdad cuando aceptamos su límite. Clara no sonrió porque fuera a morir. Sonrió porque, al fin, había aprendido a vivir. Y en su último y más generoso acto,
Nos enseñó a nosotros a hacer lo mismo. Su historia no es una de tragedia, sino de una liberación última y de un amor tan profundo que transformó incluso la sombra de la muerte en una lección de luz.